Pues bueno, ok, ya estamos listos para comenzar con esta reunión. Muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar con esta clase. Este tema tiene que ver muchísimo con espíritu, alma y cuerpo. Este tema, de hecho, si nosotros llegáramos a comprender cómo nosotros somos formados, cómo nos formó Dios, vamos a poder comprender y entender la importancia que es que nosotros seamos guiados a través del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, a empezar con una oración dándole gracias a Dios por esto. Y bueno, Señor, te doy las gracias Señor por cada persona que me va a escuchar en esta tarde, en esta noche. Señor, te doy gracias por la buena noticia que corre por todo el mundo y que da fruto en todas partes. Mediante el cambio, Señor, que produce en nuestra vida, así como cambia nuestra vida, Señor desde que nosotros llegamos a entender, Padre, todas las increíbles riquezas de tu gracia, Señor, que tú, Señor, has predispuesto para nosotros. Te doy las gracias, Señor, porque solamente eres tú, Señor, el que nos puedes dar la revelación y el pleno conocimiento de tu voluntad. Y te pido, Señor, que nos concedas sabiduría y comprensión espiritual. Te doy las gracias, Señor, porque solamente eres tú, precioso Espíritu de Dios. Mía, por favor. Te doy las gracias, precioso Espíritu de Dios, porque solamente eres tú, Señor, el que nos haces crecer en conocimiento, en entendimiento, en sabiduría, en revelación. Te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú tomando mi boca y que a través, Señor, de mi boca seas tú dando esta clase. Sé tú el maestro, toma tu lugar, precioso Espíritu de Dios, toma tu lugar, Espíritu Santo, en mi corazón, en mi boca. Sé tú hablando a cada persona que va a escuchar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con este tema. Este tema de verdad es hermoso todo lo que este nos dejó escrito en las escrituras, que, sabes, nosotros necesitamos comprender y necesitamos entender y orar. Yo te pido que ores por mucho entendimiento, por revelación, porque es necesario para que nosotros podamos vivir una vida en el Espíritu, podamos comprender ese misterio que hay dentro de la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar con Hebreos 4:12. Este versículo yo lo tomo mucho, pero es uno de los versículos que está lleno de poder. Y fíjate, dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 describe el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre y dice que la única o que la único que puede hacer la división es la palabra de Dios. O sea, nada puede dividirnos o hacer un efecto en nuestra alma o hacer un efecto en nuestro espíritu, nuestro corazón, única y exclusivamente la palabra de Dios. Fíjate qué hermoso está esto. Los pensamientos y las intenciones del corazón describen la unión entre el alma y el espíritu. Algunas de nuestras intenciones vienen de nuestro espíritu y otras intenciones vienen de nuestra alma. Nuestros espíritus y almas están entrelazados entre sí. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es el único instrumento afilado, ajá, afilado para discernir entre ellos. Incluso nosotros mismos muchas veces nos confundimos en cuanto a la fuente de nuestras intenciones. Los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón se derivan de estas dos fuentes, tanto del espíritu como del alma. ¿Ok? Entonces, el espíritu, ujú, en nuestro espíritu viene, fíjate, lo que el espíritu hace. Viene la dirección, viene la inspiración y la motivación de Dios en nuestra vida.
Y entonces nuestra alma responde uniendo, fíjate qué hermoso, el mundo natural, que es nuestro cuerpo y que es nuestra alma, con el mundo espiritual. Y sabes, esto es hermoso, porque si nosotros podemos comprender esta parte, cómo hemos sido creados, el espíritu y el alma son partes diferentes de nuestro ser. Con el espíritu nos relacionamos con Dios y con el alma nos relacionamos con el mundo que nos está rodeando. Ujú. Entonces, ¿dónde están estos dos y se cruzan? Entonces, donde estos dos se cruzan, el alma y el espíritu, encontramos el corazón. Y el corazón prácticamente es el centro del hombre. Ujú. Nosotros somos un espíritu y poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. No somos un cuerpo que tiene un alma y que tiene un espíritu. No, nosotros realmente lo más valioso del ser humano es el espíritu. Y ese espíritu posee el alma, que son todas las emociones, pero nosotros vivimos en un cuerpo. Entonces, somos espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra de Dios en Proverbios 4:23 dice que debemos guardar nuestro corazón porque de él fluyen los asuntos de la vida. Y también nos está diciendo que así como piensa el hombre en su corazón, también así es. Esto viene en Proverbios 4:23 y Proverbios 23:7. Ujú. Entonces, ambas escrituras, estas dos, nos están hablando del hecho de que fuera de lo más íntimo de nuestro ser, o sea, ya sea a través de nuestro espíritu o a través de nuestra alma, nuestros pensamientos vienen a nosotros y nosotros vamos a actuar de acuerdo a ellos. Ajá. Y vamos a hacer, escucha bien esto, vamos a hacer tú y yo según lo que nosotros estamos pensando. Ujú. Entonces, ve qué importante es tener esta información. Nosotros podemos permitirle a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestra voluntad, a nuestras emociones, a nuestra personalidad, al intelecto, lo que tú quieras, nosotros le podemos permitir que esto nos guíe. También nosotros tenemos la elección de permitirle y de poder permitirle al Espíritu de Dios que sea Él el que nos esté guiando. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo, ese espíritu, el de nosotros, por ejemplo, recreado, ¿no? Que reine, estamos nosotros caminando en el Espíritu. Cuando nosotros le permitimos, que es normalmente donde estamos caminando todos, cuando nosotros le permitimos que reine la carne, que son esas emociones, que son esos sentimientos, que según me siento yo tomo decisiones, nosotros al tomar de esas decisiones a través de nuestras emociones o de nuestra mente no renovada, estamos caminando según la carne. Y es una elección. Tú y yo, ajá, podemos elegir y podemos decidir en qué caminar. Nosotros podemos caminar en las emociones, en los sentimientos, podemos seguir nuestros instintos o bien nosotros decidimos si caminar en el espíritu. Vamos a Primera de Pedro 1:22 y dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu. Fíjate cómo dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Wow, yo acabo de descubrir este versículo y es una cosa tremenda. Y fíjate, en otras palabras dice que el corazón puro nace de un alma purificada que obedece la verdad mediante el Espíritu Santo de Dios. Amén. Imagínate qué importante, cada vez que nosotros obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está purificando el alma a través de la obediencia. Mira nada más. Y nosotros a veces pensamos que no pasa nada cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sabes? Nosotros estamos siendo purificados
O sea, nuestra alma, donde se guardan todas las emociones, donde se guardan todos los sentimientos, nuestra alma se purifica, o sea, se limpia a través de la obediencia. Y esto, wow, esto es una cosa tremenda, tremenda. Primera de Tesalonicenses 5 versículo 23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma, y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Versículo 24. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llamó es fiel. Ujú. En el nuevo nacimiento, nosotros, esto guárdalo en tu corazón, porque esto es bien importante para nosotros, no solamente vivir como perdonados, sino también vivir como justificados. Entonces, nosotros en nuestro nuevo nacimiento, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento nosotros fuimos perdonados y toda nuestra culpa se eliminó porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo que sucede en el nuevo nacimiento. Y nosotros ya no podemos cargar la culpa porque Él nos ha limpiado. Escúchame algo importante. Él nos ha santificado por medio del Espíritu Santo. Y hay una cosa bien importante. A ti y a mí, para nosotros poder ver este cambio en nuestra vida, nosotros necesitamos renovar o cambiar nuestra manera de pensar. Porque quiero decirte algo importante, si en nuestra vida hay culpa, hay condena, es Satanás el que nos está señalando. Y si nosotros aceptamos esa culpa y esa condena, lo único que nosotros estamos haciendo es que nosotros nos estamos suprimiendo cuando en el nuevo nacimiento Jesucristo nos ha perdonado, Jesucristo nos ha quitado toda la culpa. Ujú. Entonces, es bien importante que, ¿por qué? Mira, la redención. Ajá. También trató con la culpa. ¿Cómo? A través del perdón de Jesucristo. Y no son por nuestras obras, es solamente por lo que Jesucristo hizo y es solamente porque Él envió al Espíritu Santo de Dios a vivir en nosotros. Entonces, el versículo, aquí lo dice claramente, el 5:23, que dice, se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Al decir espíritu, alma y cuerpo, no se refiere tanto a las divisiones entre las partes de una persona, sino al ser completos tanto en las diversas partes de una persona, sino el ser completo de una persona, en lo que nosotros somos, que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Pablo usa esta expresión para decirnos que Dios está involucrado en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, a Dios le interesa tanto la sanidad del alma como del cuerpo. O sea, es increíble nosotros entender esto, cómo en la redención de Jesucristo, Él tomó las tres áreas que forman el ser humano, y es el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos que la redención de Jesucristo tocó todo el cuerpo del ser humano, ajá, nosotros podemos realmente tener el entendimiento de que prácticamente la obra de redención que él hizo fue una obra perfecta en el cuerpo humano. Es un error pensar que nosotros podemos separar nuestra vida natural, llamémosle, de nuestra vida espiritual, de todo el resto de lo que nosotros somos. O sea, no podemos obedecer a Dios solamente como un sentido místico o vivir solo un día a la semana, que podría ser el domingo que vamos a la iglesia, solamente para Él. Y sabes, quiero decirte algo importante. Ciertamente, entre más involucres en tu vida, más podrás ver y probar el poder de Dios en tu vida. Y la búsqueda a Dios solamente nos corresponde a ti y a mí. Y muchos están familiarizados con el tema del espíritu, el alma y el cuerpo, pero entender que nosotros somos un espíritu. O sea, si tú en tu mente metes que lo más importante es tu espíritu,
y que en nuestro espíritu es lo que nosotros hacemos ese contacto con Dios a través del Espíritu Santo. O sea, nosotros nos relacionamos con Dios de espíritu a espíritu. Juan 4:24 dice claramente que Dios es espíritu. Entonces nosotros, al relacionarnos con Dios espíritu con espíritu, incluso Él dice que Él nos ayuda a orar y que Él intercede por nosotros. Nosotros tenemos un alma y nuestra expresión es la expresión a todo lo que a nosotros nos rodea. Y vivimos en un cuerpo. Y prácticamente este cuerpo, pues es nuestra casa terrenal, desde lo cual nos relacionamos con Dios y nos relacionamos con todo nuestro entorno. Entonces, los incrédulos y muchos creyentes solo viven en dos dimensiones, y es el alma y el cuerpo. En todo lo que sienten. Piensan que tal vez por una actitud del cuerpo o llorando o haciendo ciertas cosas, van a tener una mejor relación con Dios. Y la verdad es que nosotros nos relacionamos con Dios de espíritu a espíritu. Amén. Ujú. Y navegar por la vida desde nuestros sentimientos, desde nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestras habilidades físicas, los dolores o los síntomas, por los sentidos. Como creyentes nacidos de nuevo, es necesario que nosotros aprendamos a vivir desde la dimensión diferente que es vivir del Espíritu. Entonces, cuando nosotros creímos en Jesús, el Espíritu de Dios, escucha esto nada más, vivificó, o sea, le dio vida, ajá, a nuestro espíritu humano. Y vino Él, o sea, Jesucristo vino Él a vivir en nosotros, o sea, Amén. dentro de nosotros, no al lado de nosotros. Él no solamente está en el cielo. Cuando tú reconoces a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Y hoy somos un espíritu en Él. O sea, tú tienes que repetir, Señor, yo soy un solo espíritu contigo. Primera de Corintios 6:17, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Sabes? Es esto algo que nosotros necesitamos pedir una revelación de la importancia que es saber, entender y que nos sea revelado que su Espíritu Santo está en nosotros. Los creyentes ahora tienen una tercera opción para una mejor vida y no estamos limitados a nuestras emociones, habilidades físicas. No tenemos que ser dominados por el intelecto o por nuestros sentimientos. Ahora podemos sacar de nuestra vida del Espíritu de Dios porque nosotros tenemos una ventaja increíble que es la vida. Amén. Tal vez esto necesite una revelación y te lo pido que medites. Medita en esto. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te revele que eres uno con Cristo. Y yo, ahora vamos a Gálatas 5 versículo 16 que dice, y digo entonces, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Ahora vámonos a este mismo versículo, nueva traducción viviente, y dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, perdón, los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Fíjate cómo está diciendo, dejen, dejen. O sea, nos está diciendo, deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Deja, o sea, tú le tienes que dar como ese permiso, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo de Dios guíe tu vida. La palabra es deja, es permitirle al Espíritu que Él sea Él guiándonos conforme a lo que nosotros hemos aprendido en su palabra. Y esta mismo nos está enseñando lo que es mejor para nosotros. Incluso la misma palabra de Dios nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando nosotros estamos en una situación difícil o necesitamos una guía, automáticamente muchas veces por lo que tú has aprendido de la palabra de Dios, tú sabes lo que tienes que hacer, porque viene escrito en su palabra.
Pero cuando estás en una situación donde no sabes qué hacer, permítele al Espíritu Santo que sea Él el que guíe tu vida. Y nosotros, esto es importantísimo, porque yo te pido que uno de los anhelos de tu corazón sea Gálatas 5:22 y 23. Que tú anheles los frutos del Espíritu. Y nosotros estamos súper distraídos en esto. Súper distraídos en esto. Cuando nosotros tenemos la comunión con el Espíritu Santo de Dios, los frutos salen automáticamente. ¿Por qué? Porque una manzana no hace un esfuerzo sobrenatural para salir porque es un fruto. Sale prácticamente natural. Y cuando nosotros anhelamos los frutos del Espíritu Santo, ¿sabes? Es cuando nosotros estamos involucrando nuestros sentidos, hablando con Él en nuestro interior, cuando nosotros le estamos preguntando cosas al Espíritu Santo, es cuando nosotros estamos involucrándonos en nuestras cosas. Pero yo te pido algo importante, dispón. Prepárate para escuchar su palabra. Hay gente que dice, es que yo no lo oigo. ¿Y sabes por qué no lo oyes? Porque estás diciendo que no lo oyes. O sea, yo te pido que cambies este pensamiento. Disponte a escuchar la palabra de Dios. Disponte a que, ¿sabes que Señor? Yo sé que te escucho en el nombre de Jesús y mis oídos están abiertos. ¿Sabes por qué la palabra de Dios dice que se tire todo argumento, toda altivez que se está levantando en contra del conocimiento de Dios? Porque nosotros mismos estamos diciendo, no, es que yo no te puedo escuchar, Señor. No, es que yo no sé cómo escucharte, Señor. Es que yo nunca lo oigo. Ese es el problema. Ese es un argumento, esa es una altivez que se está levantando en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y esto se tiene que practicar. Está padrísimo nosotros, estaría padrísimo practicarlo diario. Y nosotros dar ese inicio a una relación más profunda con el Espíritu Santo. O sea, Él está contigo en todo momento, en todo lugar, en toda situación. En todo momento está Él. Él está con nosotros. Él prometió, que nunca nos iba a abandonar. Entonces, ten cuidado de no ser confundido con tus sentimientos. Y esto implica que muchas veces la indicación o la guía que el Espíritu Santo de Dios nos da siempre está relacionada con la palabra de Dios. Siempre está relacionado, ¿sabes? Si escuchas algo en tu corazón, en tu corazón o traes algo en la cabeza o traes algo que está, no sé, ¿no? Por ejemplo, el jueves, pues llegó a mí una palabra que me decía, todo obra para bien, aunque yo no le he visto el bien, pero yo sé que todo obra para bien. Y sabes, yo decidí, porque así es como él me contestó en esa situación, y yo qué decido. Yo decido, ¿sabes qué, Señor? Yo no entiendo lo que está pasando, pero yo creo que todo lo que sucede obra para bien para los que estamos en ti. Y sabes, ahí confío y ahí yo le dejo, ¿sabes qué, Señor? Está bien, si tú me has dicho que confía en ti, que todo va a estar bien, adelante. Aunque yo no entienda lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, mucha gente dice, no, Señor, y que descienda tu poder. ¿Sabes? El poder de Dios no viene del cielo hacia abajo. O sea, yo sé que voy a tirar mucha religión aquí, pero el poder de Dios no viene del cielo para abajo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios y el poder de Jesucristo es desde adentro hacia afuera de nosotros. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, es porque nosotros le hemos permitido al Espíritu de Dios que sea Él el que esté fluyendo en nosotros. Y nosotros podemos tener una comunión con Él y nosotros podemos ver sus visiones, sus sanidades, podemos ver sus victorias, hablar su palabra de vida y de bendición. Ajá. ¿Por qué? Porque todo esto, el Espíritu de Dios está en nosotros y tienes un problema, tienes una situación donde necesitas la guía de Dios y el Espíritu Santo, su precioso Espíritu, te va a traer a tu memoria ese versículo que te va a levantar en ese momento. Y sabes, no estás limitando el alma y el cuerpo. Puedes vivir desde la dimensión del Espíritu y superar todos los desafíos de la vida. ¿Sabes? No le hemos dado ni el valor que Él tiene en nosotros. Cuando nosotros estamos deprimidos, estamos temerosos, estamos tristes, estamos angustiados, y si lo estás,
es porque estás concentrado, tus pensamientos, tu enfoque están en tus problemas. Y es tu decisión en lo que tú decidas pensar y es tu decisión en lo que decidas dirigir tus pensamientos. Es nuestra decisión. Ajá. Y nosotros tenemos el poder y tenemos la autoridad para mandar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y que todo pensamiento se someta a la voluntad de Cristo. Y eso es algo poderoso que nosotros tenemos. Pero si tienes paz, si tienes gozo, si tienes su amor, si tienes su fe, ajá, fíjate lo que dice Primera de Corintios 6, versículo 17. Pero el que está unido al Señor es un espíritu con Él. Cuando todo esto que te acabo de nombrar está en nosotros, es porque nosotros estamos en el Espíritu. Estás equipado para una vida abundante, quiero decirte. Los desafíos de la vida, ajá, no tienen que abrumarte. El Espíritu Santo ha provisto cada necesidad para nosotros. Y sabes, no hemos entendido esta parte. No hemos entendido que la plenitud de aquel, y esto es lo que hoy estaba estudiando, y el Espíritu de Dios de verdad que me redarguyó con esto y decía, es que la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, o sea, es Jesucristo. Y Jesucristo es, en su plenitud de Jesucristo encontramos todo lo que Él es. Y de esa plenitud puedes tomar tú y yo. ¿Y esa plenitud dónde está? En nuestro espíritu. ¿Sabes? Y a veces es necesario desconectarnos del mundo, porque a veces la situación, el momento, nos hace vivir en angustia, en estrés. Y estamos tan metidos en el mundo que es necesario desconectarnos y conectarnos a su palabra. Vamos a Romanos 15, versículo 3. Ahora que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz al creer, para que abundes en toda esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjate cómo dice, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Voy a ir a Isaías 23:3. Tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Ujú. O sea, aquí él no está diciendo que está manejando nuestros pensamientos. Él está diciendo, todos los que confían en ti, todos los que se concentran en ti, yo los guardaré en paz. O sea, ¿ves la importancia de lo que nosotros estamos pensando? Viviendo en el Espíritu. El mayor desafío en nuestro caminar con Cristo es el de aprender a vivir en el Espíritu. Nos hemos acostumbrado tanto a la lógica de este mundo. Nos hemos acostumbrado a la lógica de nuestra mente, las experiencias del pasado, los estímulos del mundo y nuestras propias emociones que escuchan y viven y vivir por el espíritu. Nosotros podríamos pensar, no, pues ¿cómo voy a poder vivir en el espíritu si eso es súper complicado, se escucha súper difícil, ¿no? Lo que pasa es que no hemos aprendido. Pero fíjate, por lo tanto, como dice el Espíritu Santo. Esto es clave en una vida en el Espíritu. Hebreos 3 del 7 a 8. Te pido que lo leas todo. Ajá, no lo puse aquí, pero lo más importante es esto. Si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. ¿Sabes cuál es la voz de Dios? Esto. Si nosotros endurecemos nuestros corazones a esto, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros no oímos lo que está diciendo aquí, si nosotros no atendemos lo que Él está diciendo aquí, estamos endureciendo nuestro corazón. O sea, es fácil lo que Él nos está pidiendo. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, tu corazón, vuestros corazones. O sea, gran parte de nuestro ministerio es desde el alma y por el alma. Gran parte de nuestra oración proviene de nuestras emociones. Pero vivir y orar desde el Espíritu es un misterio
para todos los cristianos. O sea, si nosotros no nos hacemos oídos sordos cada vez que estamos escuchando una indicación de Dios a través de su palabra, ay, no, pues mira, no, yo no voy a perdonar. Ay, no, mira, otra vez. Ay, no, es que ¿cómo voy a hacer esto? Es que, ¿sabes? Todo esto prácticamente endurece nuestro corazón. Y mientras nosotros no dispongamos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios y a obedecer. Como vimos hace rato, es increíble cómo la obediencia va purificando nuestra alma. Tan solo el obedecer a Dios, tan solo obedecer su palabra, va purificando y va limpiando nuestra alma. Juan 3:16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará todo lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les he contado todo lo que recibí de mí, todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dará todo lo que reciban de mí. El Espíritu Santo es nuestra guía a la única verdad. Él es el que nos da la revelación en el entendimiento y siempre sus instrucciones van a ir conforme a la palabra de Dios. Siempre van a ir conforme a esto. Él nos guía. Ajá. Entonces, dice algo importante, me glorifica porque les contará todo lo que reciba de mí. El Espíritu les dará todo lo que reciban de mí. O sea, aquí nosotros estamos viendo cómo el mismo Espíritu Santo de Dios, la dirección que nos da es a través de su palabra. Y nuestra verdadera vida y el ministerio debe de nacer en el Espíritu. Ujú. El nuevo hombre espiritual que necesita para vivir de toda palabra, o sea, imagínate qué precioso llegar nosotros a este punto, que nuestro hombre espiritual, o sea, nuestra vida espiritual, solamente necesita vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es el Espíritu quien nos modela o que nos moverá, más bien, podemos decirlo, a orar en la fe verdadera. Tenemos palabra de conocimiento con Él, tenemos sabiduría, tenemos dones de sanidad, tenemos milagros y prodigios. ¿Y sabes dónde tienes esto? En tu espíritu. Y yo hoy quiero sembrar esto en tu corazón. Si el Espíritu Santo de Dios vive en ti, y si tú eres nacido de nuevo, y si reconoces a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, la sanidad no está en el cielo y no va a descender por decirte la sanidad. No va a descender con un toque del Espíritu de Dios, desde arriba, desde el cielo. Es dentro de ti, porque dentro de ti, en ti, está el precioso Espíritu Santo. Entonces, nada más hay que cambiar la manera de pensar. No es que venga de arriba a tres kilómetros o millas o lo que tú quieras, pero está en ti, en tu corazón. O sea, así como lo dice ese versículo, ¿no? Está tan cerca de tu corazón y de tu boca, imagínate. Es el espíritu, ok, tanto como nos dejemos abrumar y distraer por los estímulos superficiales del mundo, es por eso que nosotros batallamos para vivir una vida en el espíritu. Y desde nuestros espíritus, hasta es la razón de tanta frustración en la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque las distracciones y el enfoque de nuestra mente no están concentradas en las cosas del reino de Dios. Y sabes, a veces no podemos decir, no, es que Dios no me ha sanado. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que estás hablando? Sabes, yo tengo un testimonio tremendo de la sanidad de mis ojos. Y hoy te puedo decir que he tenido que tirar argumentos, he tenido que tirar diagnósticos, he tenido que tirar un montón de cosas. Y hoy te puedo decir, gracias a Dios, hoy veo perfecto, mis ojos están sanos, ya no son atacados, pero tuve que transformar mi manera de pensar.
Entonces, muchos cristianos viven frustrados porque las distracciones y lo que tienen en su corazón, el vivir por los sentimientos, el vivir por las emociones, como la otra vez les enseñaba, hay una incredulidad natural. Y la incredulidad natural es esa incredulidad entre el dolor, el sentir que tienes ese dolor que no lo puedes, que no lo soportas, y el decir, es que por sus llagas he sido sanado. Ujú. Entonces, mucho de esto tiene que ver en lo que nosotros nos estamos enfocando, concentrando, porque su palabra lo dice claramente, que si nosotros nos concentramos en las cosas de la carne es para muerte, pero si nos concentramos en las cosas del espíritu es para vida. Primera de Corintios 2, versículo 13 y 14 nos dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñables por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no los puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. En palabras simples, las cosas del Espíritu se disciernen con el Espíritu. Nuestra mente caída, y esto es un error que cometemos nosotros, nuestra mente caída no entiende las cosas de Dios. De hecho, yo a veces he pensado, ¿no? Que en las cosas de Dios todo es al revés como nos lo enseñaron. Entonces, la palabra de Dios nos enseña prácticamente lo contrario de lo que el mundo hace. Entonces, porque nuestra mente natural no puede entender las cosas de Dios. Y todo lo que viene en su palabra es necesario que el Espíritu Santo, que está en nosotros, Él nos pueda dar un mayor entendimiento, una mayor revelación a nosotros en cada enseñanza. Por eso ves qué importante es que tú le pidas al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender, a comprender el misterio de su palabra, el misterio que hay escondido ahí, ¿no? Por eso Pablo, que de hecho quiero hacer una clase especialmente de esto, por eso es Pablo en Efesios, perdón, que ora para que nosotros podamos entender. Pablo ora para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros veamos el misterio de Dios y lo importante que es entender y comprender lo que Él es y ha hecho. Entonces, fíjate que es tremendo porque independientemente si nosotros nacemos de nuevo o no, podemos elegir vivir como hombres naturales y esta es la razón por la que muchos pierden una promesa de Dios, porque es el Espíritu el que nos revela y activa las promesas de Dios en nuestra vida. Pero quiero decirte algo importante. Es esa siembra en nuestro corazón. Si tú estás metiendo y sacando la semilla, eso no va a dar fruto. Entonces es importante que tú estés pensando en lo que estás diciendo, en lo que estás hablando, para que esa semilla de que es la palabra de Dios en tu corazón dé fruto. Efesios 1:17. Fíjate estas son palabras de Pablo. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde el corazón para que puedan entender la esperanza segura a la que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Efesios 1:19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios en nosotros. Escucha cómo este versículo dice, para que ustedes entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares celestiales a la derecha de Dios. Entonces, esta oración, Pablo es el que está pidiendo por nosotros, que nosotros podamos entender y que nos sea revelado
lo que nosotros, wow, tenemos en el Espíritu. Amén. Necesitamos una revelación de lo que nosotros tenemos en el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender lo que somos en Dios y lo que Él ya tenemos en Él. Amén. O sea, imagínate lo que Pablo está orando. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Pablo no está pidiendo, fíjate, esto es impresionante, hoy cielos. Si tú analizas esta oración de Efesios 3, Pablo no está pidiendo o no está levantando una oración de una bendición espiritual o del cuidado, que Dios nos siga cuidando y nos siga protegiendo, o no está pidiendo algo material, un trabajo o algo. Pablo lo que está pidiendo para ti y para mí, él está pidiendo sabiduría espiritual, percepción, crecimiento en el conocimiento de Dios. Pide que nuestro corazón sea inundado de la luz para entender nuestro llamado. Amén. ¿Y sabes qué pasaría si nosotros empezamos a orar por esto? Esto automáticamente abriría la puerta para todo lo que nosotros necesitamos físicamente. Y sabes, es impresionante, porque si nosotros lo vemos con el rey Salomón pudo haber pedido, ¿no? Tal vez mucho dinero, mucho, no sé, muchas cosas. ¿Y sabes qué pidió él? Sabiduría. Y es impresionante cómo si nosotros entendemos esta oración de Pablo, que no está pidiendo una bendición, ay Señor, bendíceme. No, es más, la bendición que Dios nos ha dado es una bendición espiritual. ¿Y sabes cuál es la bendición espiritual? La que nos capacita en todas las áreas de nuestra vida. Si Amén. nosotros tenemos esa bendición espiritual y aceptamos la bendición espiritual de Dios, ¿sabes? No necesitas una bendición normal. Ajá, porque la bendición de Dios es esa bendición en el ámbito espiritual donde nosotros tenemos todo. Entonces, es increíble cómo Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Una, él está pidiendo sabiduría espiritual, está pidiendo percepción, crecimiento en el conocimiento de Dios y pide que nuestro corazón sea inundado de la luz para entender nuestro llamado. Y el versículo 19 dice, entender la grandeza del poder de Dios en nosotros. O sea, en nosotros está el poder de Dios. Te pido que estudies estos versículos. Nosotros necesitamos entender, ajá, y tener una revelación de esto. Estas son las palabras de Jesús en Juan 14, versículo 17. Y me refiero al Espíritu Santo, quien los guiará a toda verdad. El mundo no puede recibirlo, escucha, porque no lo buscan ni lo reconocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora viven ustedes y después estará en ustedes. Esto es antes del tiempo de Pentecostés. Y quiero decirte algo importante. Este versículo, si lo estudiamos, dice algo importante. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Fíjate qué fuerte está esto. O sea, si nosotros podemos comprender la importancia de buscar, de hablar, de interactuar con el Espíritu Santo de Dios, y no te estoy hablando en un ámbito superficial. Métete con el Espíritu Santo de Dios, agarra un versículo y busca una revelación hasta que te canses. ¿Y sabes qué? Él te lo va a revelar. Amén. Él te lo va a revelar y ahí vas a empezar a vivir. ¿Por qué? Porque estás reconociendo, le estás dando su lugar, estás pidiéndole a Él, porque dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. ¿Qué necesita el Espíritu Santo de Dios? Que nosotros reconozcamos que Él está viviendo en nosotros. Ujú. El Espíritu Santo dice que comprendemos la importancia de recibir y buscarlo. En estos pasajes aprendemos que el Espíritu Santo de Dios nunca nos va a dejar, que el mundo en general no puede recibirlo, o sea, no todos reciben al Espíritu Santo. Él vive en nosotros y está en nosotros. Él nos está guiando a toda verdad. Él es el que glorifica a Cristo. Su Espíritu Santo trabaja en nosotros desde Pentecostés, o sea, desde Hechos 2. Y Él vive en cada creyente.
¿Y sabes de qué depende que se glorifique la vida de un cristiano? A través del Espíritu Santo de Dios. Y eso depende de ti y de mí, el lugar que tú le das en tu vida, cómo tú lo exaltas, cómo tú te relacionas con él, cómo tú le platicas, cómo tú lo involucras en tus cosas. Y el problema es que tenemos una mente distraída en el mundo. Y quiero decirte algo importante. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestra vida. Su presencia nos ayuda a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Y sabes por qué? Porque es necesario edificar una iglesia. Es necesario edificar la iglesia. Juan 14, versículo 16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. La palabra que se traduce como abogado defensor es con Blas. Ajá, que es una idea de consuelo o de consejo. También se podría traducir como alentador o consejero. El Espíritu Santo es poderoso y está de nuestro lado. Trabaja con nosotros y, ¿sabes? Siempre está a nuestro favor. Y hay gente que Amén. pide, ay, que el favor y la gracia, Señor, esté con nosotros. ¿Sabes? Tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes la gracia del Espíritu Santo en ti. Amén. Necesitas reconocer que el favor, que la gracia, que el perdón, que lo que necesites, todo lo que viene, por ejemplo, en Gálatas 5, todos los dones del Espíritu, la paz, la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia, todo esto está en tu espíritu. Amén. En Juan 14, versículo 26, nos recuerda que las palabras de Jesús. Ajá. Y nos dice en 14:18, no los abandonaré como huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo en ustedes, ustedes también viven en mí. ¿Sabes? El Espíritu Santo de Dios vive en ti. Él nos está prometiendo que Él vive en nosotros. Y todo esto hace referencia al Espíritu Santo. O sea, cómo Jesús vive en nosotros. Estas son palabras de Jesús. ¿Cómo Jesús vive en nosotros? Por el Espíritu Santo. Juan 4:20. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. O sea, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Estas son palabras de Jesús antes de que fuera crucificado. Por eso él dice, cuando yo vuelva a la vida, aquí dice que él ya fue, él iba a ser crucificado, que él iba a morir por nosotros. Y dice, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Sabes? El Espíritu de Jesús está en ti. Amén. Amén. El Espíritu de Dios está en nosotros. La realidad de la resurrección es lo fundamental en la esperanza de la vida eterna. Aunque Jesús ascendía al cielo, Él envía al Espíritu Santo para que viva en todos los creyentes. Tener al Espíritu Santo es tener a Jesús. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Qué es lo que Dios nos ha regalado? ¿Qué más regalo quieres que su Espíritu? ¿Sabes? En Él habita todo. En Él habita la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, en Él habita Jesucristo. Jesucristo es todo. Decide hoy caminar en el Espíritu, orar en el Espíritu y esperar que el Espíritu de Dios te guíe y te revele la verdad. Y sabes, yo hoy te invito a que te predispongas a tener una vida en el Espíritu, pero ¿sabes cómo podemos avivar eso? Cuando nosotros lo involucramos más en nuestras cosas. Involucra más en el Espíritu, al Espíritu, pero no te pido que lo involucres
Porque hay un versículo que dice, y ahorita viene a mí, que dice que nosotros no pedimos como debemos pedir, por eso no recibimos. ¿Y sabes por qué? Porque este versículo está relacionado a lo que nosotros pedimos siempre, es relacionado con lo material, con lo que está en el mundo. Yo te pido que así como Pablo nos está enseñando en este versículo de Efesios 3, que nosotros pidamos, ¿sabes? Por sabiduría espiritual, por percepción, por crecer en el conocimiento de Él. ¿Sabes? Porque así como nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Él, acuérdate que por falta de conocimiento el pueblo sufre. Cuando nosotros decidimos, ajá, orar por este tipo de cosas, ¿sabes? Yo tengo muchos años orando por esto. Yo tengo muchos años orando. Yo creo que a mí lo primero que me enseñaron cuando yo llegué a Cristo fue orar por revelación y por entendimiento. O sea, esa era una oración que tenía que ser en mi vida. O sea, y yo he orado muchísimo tiempo por revelación, por entendimiento, por sabiduría, por conocimiento. Y sabes, el saber que Pablo oraba eso y que no oraba las cosas del mundo, ajá, el saber recibir, eso es importantísimo. Nosotros debemos de comprender y entender que el que venció al mundo vive en nosotros, Amén. que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, que el que da vida vive en nosotros, que el que venció con la maldad vive en nosotros. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nos falta conocimiento, nos falta entendimiento de su palabra para que nosotros podamos tomar de las increíbles riquezas de su gracia. Porque yo quiero decirte algo importante. Yo estoy segura que Dios se entristece cuando nosotros estamos sufriendo. Y quiero decirte por qué. Porque hay un versículo que él dice que él no quiere que nosotros perezcamos. O sea, él no quiere que nosotros estemos sufriendo. Y sabes, yo con este estudio, yo decía, gracias Señor, porque me estás revelando todo lo que nosotros tenemos en el Espíritu. Y eso es lo que hoy yo oro por ti. Yo oro para que en el nombre de Jesús tú puedas entender todo lo que tú tienes en tu espíritu, en ese espíritu de Dios que vive en ti, que es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. O sea, dentro de ti está un espíritu de vida, donde la depresión no puede tomar lugar porque el espíritu de vida está en ti. Donde en ese espíritu está la sabiduría, está el conocimiento, está el entendimiento, está la sanidad. Todo lo que necesitas está en nuestro espíritu. Y sabes, yo te pido que ores por esto. Yo te pido que si es necesario, vuelva a escuchar esta información para que nosotros podamos entender quién es el que vive en nosotros. O sea, en nosotros vive ese dador de vida. En nosotros vive el que murió por nosotros. Y yo quiero decirte algo importante. Y yo sé que esto va a poderle dar un tiro a la religión. Muchos creen y muchos oran por lo que Jesús puede hacer. Pero quiero decirte algo importante. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Está gobernando con poder. Y no es lo que Jesús puede hacer en nosotros. Es lo que nosotros podamos creer que Él ya ha hecho en nosotros. Amén. Porque en nosotros está su espíritu, en nosotros está la redención, en nosotros está la vida. ¿Y sabes qué es lo que Él nos está pidiendo? Cambia tu forma de pensar. No te conformes a este mundo. Transforma, transforma tu manera de pensar, porque Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en ti es el que ya ha vencido la maldad, la muerte, la tristeza, la enfermedad. Cristo ya venció. Pero nosotros necesitamos aprender a tomar de esas riquezas que tenemos en su espíritu. Porque en Él tenemos todo. De su Amén. plenitud, dice, podemos tomar todos gracia sobre gracia. Y bueno, como por último vamos a orar y agradecerle a Dios por esto. Y gracias Jesús, gracias, precioso Señor, gracias Padre bueno. Gracias Señor porque
Tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Gracias por ayudarnos a entender y comprender, Señor, que lo más preciado que nosotros tenemos en nuestra vida es tu presencia. Gracias, Señor, por esta revelación, por entender que nosotros ya lo tenemos en Cristo, porque Cristo vive en nosotros a través de tu precioso Espíritu Santo. Te doy las gracias, Señor, por esta revelación que has traído a mi vida, Señor. Yo te pido que así como la has revelado, Señor, hoy a mi vida, sea, Señor, como agua viva, Señor, en cada una de las personas que me escuchan. Gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo por nosotros. Gracias, Jesús, por haberte dado por nosotros. Y sobre todo, gracias porque su precioso Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos ayudes a vivir una vida en el Espíritu. Amén. Que tú traigas, Señor, conocimiento, sabiduría, entendimiento a nuestra vida, Señor. Ayúdanos con nuestra mente a pensar, Señor, todas estas cosas, Señor, que vienen de la piedad, Señor, que vienen de todo lo que tú has hecho bueno para nosotros, Señor. Cada vez que nuestra mente está distraída, te pido en el nombre de Jesús que seas tú regresándonos, Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros pensemos en que tú estás en nosotros y que venga una revelación, precioso, así como te revelaste a mí hace unos días, Señor. Esa revelación, Señor, que me movió totalmente, Señor. Te pido que tú tengas, Señor, un momento de intimidad con cada persona que me escucha y que seas tú, Señor, revelando esto a sus vidas, Señor. Hoy reconozco, Señor, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Que Cristo en nosotros, Señor, es todo lo que necesitamos porque de su plenitud podemos tomar todos. Y hoy te pido, Señor, que de esa plenitud, de esa gracia, de ese amor, de ese denuedo, de esa sabiduría, de ese conocimiento, de esa inteligencia, Señor, incluso de ese perdón, Señor, empiece a caer con poder, Señor, a cada persona que me escucha. Dales una revelación, Señor, que tú ya hiciste lo que tuviste que haber hecho y que tú estás en nuestros corazones, que tú vives en nosotros, porque a ti te plació darnos tu precioso Espíritu. Gracias por la redención, Señor, porque sabemos que la redención cubre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Gracias, precioso, por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos has trasladado de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Así como tu palabra lo dice, Señor. Tú nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual. Y en lo espiritual, Señor, tenemos todo. Gracias por esta bendición espiritual, Señor. Dales una revelación, Señor, a cada persona que me está escuchando de esto. Porque yo sé, precioso, que tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni eres hombre para que te arrepientas. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nosotros tenemos en tu espíritu. Ayúdanos a entender y a comprender todo este misterio, Señor, que hay escondido, Señor, a los que te buscamos, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que me escucha. Yo oro, Señor, por todas sus necesidades, para que todas sus necesidades, tanto físicas, espirituales como materiales, Señor, sean suplidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el que bendices nuestras manos y que todo lo que nosotros hacemos prospera en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque a ti te ha placido, Señor, danos una medida buena, abundante y rebosada. Gracias, Padre, porque el deseo de tu corazón es que nosotros seamos prosperados. Amén. Y nosotros aceptamos, Señor, y queremos esa prosperidad de nuestras almas, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que no queremos conformarnos a este mundo. Cuando estemos entrando en conformismo, precioso Espíritu de Dios, te damos todo el poder y toda la autoridad para que seas tú reprendiéndonos, Señor, de que nosotros estamos siendo conformados a este mundo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por el amor. Gracias por el denuedo, Señor, que está en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias a los que se conectaron aquí en Facebook. No sé por qué razón no puedo ver quién está, pero bueno,
Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y que tengan un día, una semana llena del poder de Jesucristo. Eloína, y está Nicolás. Ay, qué gusto. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Sí, buenas noches. Gracias. Bye bye. Y híjole, para los que se conectan en YouTube, en los que nos siguen en YouTube, comparte este material. Yo sé que hay alguien que necesita escuchar esto. Ve esta clase desde el principio porque es una clase que está de verdad llena, pero llena, llena de revelación y de conocimiento. Yo recibí una revelación tremenda por este estudio y la verdad que yo oro en el nombre de Jesús para que tú también la recibas. Gracias, gracias, te amo en el amor de Cristo y te bendigo con toda bendición espiritual. Muchísimas gracias. Buenas noches.